Cuando les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y cómo ellos fueron obedientes. Cómo ellos no lo consideraron como una opinión más, sino que con el amor que tenían por el Señor, entendiendo lo que Él había hecho por ellos, ellos se extendieron y fueron y caminaron y recorrieron y visitaron y hablaron y acercaron el reino, así como lo habían visto con Jesucristo. Y nosotros somos llamados a eso también. Las buenas nuevas. Jesucristo vino a traer buenas nuevas. Jesucristo vino a traer buenas noticias de esperanza. Y los discípulos, ellos mismos también tomaron lo que Jesucristo les dijo y ellos también continuaron llevando estas buenas nuevas. Y nosotros somos los que hemos de llevar también. Las palabras de Jesucristo a sus discípulos son las mismas palabras para nosotros en este tiempo. Hacer su voluntad. Y su voluntad es que toda persona pueda recibir el amor de Dios, se pueda reconciliar con Él. Esa es la voluntad de Dios. Por eso vino Jesucristo. Entonces, nosotros hemos de mirarnos. El reino de Dios tiene principios. Y los principios del reino operan. Recién nos compartía Tere acerca de ese principio. El que siembra escasamente segará. Mas el que cosecha generosamente cosechará. Ese principio del reino es un principio que es transversal. Y nosotros, teniendo eso delante de nosotros, hemos de caminar. Jesucristo vino a dar testimonio. Jesucristo vino a acercar el reino. Jesucristo vino a traer esas buenas nuevas. Y esas buenas nuevas, Él mismo nos revela de qué se tratan. Y esas buenas nuevas hablan del amor de Dios. Y Él lo dijo. Y vamos a leerlo nosotros. Y antes que vayamos al versículo que vamos a leer, oremos. Señor, tú eres el Rey. Tú tienes un reino. Eres tú quien se ha acercado en tu misericordia a nuestras vidas. Y hemos sido hechos parte de tu reino. Señor Jesús, gracias. Gracias te damos, Padre, porque nos fuiste a buscar. Nos fuiste a buscar para traernos a tu casa. Señor, que no olvidemos lo que tú hiciste por nosotros y que eso esté presente cada día y que eso, Señor, nos aliente a caminar haciendo tu voluntad. Señor, sé tú ensanchando nuestro entendimiento, extendiendo nuestra fe
y llevándonos, Señor, a tomar esos pasos que a ti te agradan. En el nombre de Jesús ponemos esto que hemos de compartir y que seas tu Espíritu Santo acompañándonos y hablándonos. En el nombre de Jesús. Juan, vamos a ir a Juan. Las buenas nuevas. ¿De qué hablaban? En Juan, capítulo 3, Jesucristo dice, versículo 16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mensaje de Jesucristo, estas buenas noticias, están cimentadas en el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Hay una declaración de una verdad. El reino de Dios se sustenta en el amor de Él, en la verdad de Él. Y la verdad es que es de tal manera que Dios amó al mundo, y Jesucristo está hablando y dice que envió, ¿a quién? A su Hijo. Él estaba hablando de Él, sin que ellos todavía entendieran y supieran que delante de Él tenían el regalo, la manifestación del amor de Dios. Porque si hay algo que tienen las buenas nuevas es que hablan del amor de Dios. El amor de Dios que va más allá de lo que nosotros podemos entender. El amor de Dios no alcanza a que nosotros podamos comprenderlo. El amor de Dios es no solamente algo que se habla, sino que es algo concreto. De tal manera amó Dios al mundo. Ahí está la declaración de las buenas nuevas. El amor de Dios por todo el mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea pueda recibir el regalo de la vida eterna y que por lo contrario no se pierda. Las buenas nuevas que los discípulos hablaron, las buenas nuevas de Jesucristo, esas buenas noticias es que hay un Dios en el cielo que nos ama y ese amor se expresa Él enviando a su Hijo que vino y como dice ahí, para salvar, para que nadie se pierda. El amor de Dios es para salvar. Si nosotros estamos acá es porque en algún momento el amor de Dios se hizo presente porque hubo alguien que nos habló, alguien que nos dijo, alguien que empezó a acercarnos esta verdad del reino. El reino de Dios tiene relación con las buenas nuevas y esas buenas nuevas se sustentan en el amor de Dios. En el amor de Dios. Y los discípulos, su mensaje fue hablar del amor de Dios, trayendo verdad también, para que todo aquel que escuchara pudiera creer. Por eso veíamos la semana pasada cuán trascendente es el ir,
cuán importante es movernos acercarnos a la gente, poder hablar, porque si no lo hacemos, estamos siendo negligentes. A veces nosotros anhelamos y le decimos, Señor, por favor, que toda la gente aquí en Segovia pueda creer. ¿Y cuánto estamos sembrando? La palabra, Jesucristo en un momento enseña que la palabra es como una semilla. Y a veces es curioso y a veces es contradictorio. Queremos que Dios haga grandes cosas, que Dios alcance a mucha gente, pero hay un principio del reino. Y a veces nosotros podemos no ser lo diligente que fueron los discípulos que sembraron y hablaron y recorrieron y caminaron y hablaron y siguieron y continuaron y sembraron y era Dios quien añadía. Ahí hay un principio del reino. Los discípulos lo tomaron. Los discípulos obedecieron el mensaje de Jesucristo. Toda persona que hay aquí en Segovia necesita escuchar. Todos nosotros, o casi todos, si tuvimos un acercamiento a Dios, fue porque hubo alguien que nos habló. ¿Quién puede identificar, reconocer y se acuerda de que hubo alguien que fue quien le habló? Yo, me acuerdo. No fue que yo descubrí por mi cuenta. Hubo alguien que me habló. Dios nos llama a ser quienes comunican esas buenas nuevas. Y esas buenas nuevas tienen que ver con el amor. De tal manera amó Dios al mundo. Toda persona necesita escuchar. Y para que escuchen necesita que hayan personas que lo den a conocer. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Todos los que estamos acá tenemos a gente cercana. No hay ninguno que vive en una isla solo. Todos estamos rodeados de vecinos. Cuando salimos al supermercado, si alguien dice, yo no sé si hay gente cerca, vaya al supermercado y va a encontrar gente. Suba a un bus y va a encontrar gente. Camine por la calle, va a encontrar gente. Trate de esconderse, incluso escondido, a lo mejor va a llegar alguien, oh, ¿y tú qué haces aquí? Y va a encontrar gente. Dios nos puso en un planeta donde somos muchos y nosotros estamos en este tiempo en esta ciudad. Y nosotros somos llamados a hablar estas buenas nuevas que tienen que ver, y eso es con el amor de Dios. Que la gente pueda conocer que Dios los ama. A lo mejor hay algunos que nunca han escuchado eso. A lo mejor hay algunos que lo han escuchado y no lo han aceptado. Pero hay alguien que sembró. Y la palabra dice que su palabra no vuelve vacía. Hay que sembrar. Y nosotros somos llamados a sembrar. La semana pasada, me acuerdo, si alguien pensó que se me iba a olvidar, no se me olvidó. Yo les dije, pónganse la meta, acercarse a una persona en la semana. Acérquense y compártanle algo. Busquen una conversación con la intención de poder de alguna forma acercar el reino. ¿Cómo les fue? ¿Lo pudieron hacer? A lo mejor alguien puede decir, se me olvidó. Bueno, por eso es bueno anotar también, porque la memoria es frágil. Pero hemos de tener esto presente, acercarnos a la gente. Hoy día, al término de la reunión, les vamos a entregar
una tarjeta. Hicimos una tarjeta. Esta, los que tengan buena vista, Juan, ¿alcanza a leer? No, se está... Bueno, aquí dice cuál camino. Y aparecen varias direcciones. Y les vamos a entregar a cada uno para que pueda tener esto, unas 2 o 3, depende de las que nos alcancen, pero ¿para qué? No para que la guarden en su dormitorio, sino para que la tengan en su billetera, porque de repente yo me voy a acercar a alguien o voy a ir sentado en el bus y voy a decir, ¿cómo le hablo? ¿Qué le digo? Y a veces uno dice, ¿qué le puedo decir? Es como difícil. Entonces uno puede, mete la mano en la billetera, saca esto y le dice, ¿sabes qué? Te quiero entregar esto. Mira, acá habla de un camino. Bueno, yo voy camino ahora a mi trabajo. ¿Tú a dónde vas? Y ahí uno puede empezar. Y ahí uno empieza. Esto puede ser lo que abre esa instancia. Y la idea es que cada uno la pueda tener y que cada uno tenga algún momento a quien yo le puedo entregar esto. Y que no sea que yo me acerco a alguien y le digo, toma, y me voy, y después agarro otra y toma. Que también podría ser, pero lo que vamos a hacer, Tere, para ti. Porque también la idea no se la vamos a dar y se la vamos a quitar. Pero la idea es, de alguna forma, buscar acercarnos a las personas. Jesucristo se acercaba a la gente. Jesucristo iba a sus casas. Jesucristo iba a los lugares que ellos frecuentaban. A esa visión que hemos de tener y la que tenían los discípulos. Porque podemos ser los que sembramos escasamente. Y Dios quiere que sembremos, que llevemos, que hablemos, que compartamos esta buena nueva del amor de Dios. Que tiene que ir acompañado con la verdad. Por eso es importante cuál es el mensaje que predicamos, cuál es el mensaje que compartimos, que Dios nos ama. Esa es la verdad. Pero que necesitamos reconocer que no somos buenos. Porque la palabra de Dios enseña que no hay ninguno bueno. Y esa es verdad. Y esa es una verdad que al ser humano le cuesta digerir. ¿Por qué? Porque el ser humano se considera que es bueno. No he hecho nada tan terrible como el asesino, como el ladrón. Yo me he comportado dentro de un parámetro relativamente correcto. Entonces, yo pienso, y ahí aparece una palabra, honestamente, que soy bueno. Y es verdad, para los parámetros del hombre, podemos llegar a la conclusión de que somos buenos. Pero la verdad dice, y vamos a leer, vamos a ir al Salmo 14. El rey David Salmo 14. Esto es parte de las buenas nuevas, de poder acercar en la medida que yo voy teniendo esa cercanía, esa comunión, esa conversación en que estoy acercando el mensaje del amor de Dios, también es llevar la verdad y de que necesitamos entender de que no somos buenos. Esa es una gran fortaleza instalada en la cultura de la humanidad. ¿Se han fijado ustedes? Cuando la gente se muere, yo no he escuchado nunca de uno que se haya muerto que no haya sido bueno. Todos son buenos, porque de alguna forma se acuerdan de a lo mejor de las cosas buenas que pueden haber hecho. Y muchos cuando están ahí dicen, bueno, este hombre que era bueno, y uno dice, a mí me estafó, pero estoy aquí, mostrando también que yo soy bueno también. Esa es la naturaleza del hombre. Salmo
14, versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la verdad. Esa es la verdad y la condición de todo ser humano. No hay ninguno bueno. Todos nos desviamos. En algún momento nos alejamos. En algún momento hicimos aquello que no está bien. En algún momento transgredimos. Entonces, frente a Dios, no hay ninguna persona que se pueda justificar. Porque dice que Dios miró desde los cielos. Él miró sobre todos. Dios ve sobre todo y ve que hay gente que ha mentido, hay gente que ha dañado, hay gente que ha tratado duro, no ha matado para el parámetro del hombre, pero todos sabemos que no hemos hecho bien. Sabemos aquellas cosas que hemos hecho y que a lo mejor otros no conocen, y nuestra conciencia que Dios ha puesto nos dice: yo no soy realmente bueno porque yo he robado. Y uno lo puede hacer desde niño. Bueno, acá voy a decir algo. Yo de niño, 9, 10 años, incluso más chico, yo entraba al dormitorio de mis padres. Cuando me daba cuenta que dormían profundamente, y me dirigía a la silla donde estaba el pantalón de mi papá y metía la mano y miraba, y si habían varios billetes, yo tomaba uno y me iba en silencio. Y eso mi papá nunca se dio cuenta. No lo hice una vez, lo hice un par de veces. Y a veces había momentos en que yo acudía y miraba y sacaba y decía: hay un billete. No te conviene. Te van a pillar, te van a sorprender. Entonces, en mi inteligencia, me volvía triste porque no había conseguido un botín. Pero yo sabía lo que estaba haciendo. Porque yo entraba primero en silencio, para que no me vieran. Yo tenía conciencia de que estaba haciendo algo que no estaba bien. Y nosotros podemos darnos cuenta. Y Dios nos muestra la verdad. Y eso es algo que el hombre necesita escuchar. No hay ninguno bueno. Por eso vino Jesucristo. Jesucristo vino a dar la vida y pagar el precio para que nosotros pudiéramos recibir del amor de Dios el perdón por nuestro pecado. Porque yo no puedo justificarme frente a Dios por las cosas que haga. No hay nada que el hombre pueda hacer que pueda permitirle tener audiencia con Dios si es que no ha habido antes de que este hombre o esta mujer se haya arrepentido y haya reconocido que en él o que en ella ha habido pecado y que no hay cómo pueda limpiarse de eso. Jesucristo vino a traer vida, y para que nosotros pudiéramos tener vida, tuvo que haber muerte. Es un principio del reino. Para que haya vida, tiene que haber muerte. Y Jesucristo murió para que cualquiera que crea y confíe en lo que Él hizo en la cruz, reciba vida. Esas son las buenas nuevas, que Dios ama, que Dios
manifestó su amor, no solamente lo habló o lo escribió, sino que lo exhibió públicamente a través de Jesucristo, que públicamente mostró al mundo el amor de Dios, donde Él murió por todos los pecados de todas las personas, porque no hay ninguno que pueda decir, yo estoy limpio de pecado. Esa es la verdad. Ese es el mensaje. No somos llamados a dar un mensaje humanista, sino que el mensaje es claro: Dios me ama y yo necesito hacer lo que Jesucristo dijo. La primera palabra de Jesucristo cuando empezó su ministerio fue: arrepiéntanse. Y cuando lo dice, no lo dijo con una carga de enojo, sino que lo dijo invitando a que se vuelvan a Dios, a que consideren sus caminos y que en sus caminos van en la dirección contraria. Eso significa arrepentirse, un cambio de dirección, un cambio en la forma de vivir. Y ese es el mensaje. Jesucristo, sus primeras palabras es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, después de Pentecostés, cuando se reúne mucha gente a escuchar qué es lo que ha pasado y se agolpan, y algunos dicen: hoy parece que este desorden, algunos están ebrios, están locos y muchas cosas. Pedro se levanta y empieza a predicar, empieza a anunciar de que todo esto que ellos veían tenía relación con Jesús, ese Jesús al cual ustedes declararon que fuera crucificado. Y cuando Él les empieza a hablar, dice que el corazón de ellos empezó a compungir cuando escuchaban esto, y los llevó en un momento a decirle a Pedro: ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces si ese era el Mesías? Si a ese fue al que nosotros le dimos la espalda, ¿qué hacemos ahora? Y Pedro les dice: arrepiéntanse. Pero no se lo dice con una carga, con un enojo, sino que les dice: arrepiéntanse, reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, el amor de Dios y la verdad de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser reconciliados. Y para esa reconciliación necesitamos nosotros, y necesita toda persona, escuchar eso para que pueda venir frente a Dios y decirle: Señor, me arrepiento. Señor, perdóname. Pero ¿qué pasa si nosotros no comunicamos? Si nosotros no hablamos, si nosotros no vamos y después llegamos aquí los días domingos y esperamos que Dios traiga gente? El llamado es a ser esos sembradores. Esta tarjeta que vamos a compartir es una herramienta, pero de alguna forma que nos acuerde y diga. Y yo sé que a veces hay temor y digo: pero ¿cómo voy a entregar? A lo mejor esta persona se va a enojar. Todas esas cosas nos pasan en la cabeza y no van a dejar de pasar. Cuando uno va a hablar de Jesucristo empieza esa incomodidad. ¿Y qué voy a decir? No, y si le digo esto, no, eso no se puede enojar. A ver, y si lo hago, no, a lo mejor no me va a querer escuchar. Y empieza una lucha. Hay una lucha para que el reino de Dios se manifieste. Y nosotros somos llamados a dar esa lucha, y esa lucha se empieza a dar cuando me dispongo a abrir mi boca, me dispongo a decirle: mira, te quiero entregar esto. A lo mejor la persona no sabe y uno empieza: no se lo voy a entregar porque a lo mejor me la puede tirar. Y si me la tira, la tomo y la guardo. Pero tenemos que hacerlo, sembrar. No dejar de sembrar, porque en su tiempo se va a cegar. A veces vamos a cegar o vamos a cosechar lo que otros sembraron. El amor de Dios
mostrando algo que a veces cuesta entender, porque todos nosotros lo relacionamos a un valor, a una transacción. Ya yo te doy esto, pero ¿cuánto me cuesta? O alguien me regala algo, bueno, esto, ¿y por qué me lo estás regalando? Porque como que hay una desconfianza a cuando hay algo que puede ser dado. No, por algo me lo está regalando. Pero nosotros, de acuerdo a lo que hemos recibido y hemos escuchado, entendiendo la verdad, sabemos que hay un regalo. El regalo tiene nombre. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue dado. El Padre amaba tanto, no solo a los judíos, que eso también el pueblo judío como que en algún momento sino que dice, para que todo aquel que en Él crea, Jesucristo vino a morir por los judíos y por los no judíos. Y eso que hizo Él habla del amor de Dios. Vamos a leer una escritura, la primera parte que muestra lo que estábamos hablando recién. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribe esta verdad. Dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Ahí está la verdad. Y están destituidos, apartados, ajenos de la gloria de Dios. Esa es la verdad. Pero también la verdad es que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Porque dice en el versículo 24, hablando y tomando esa verdad, dice, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que Jesús hizo en la cruz, la expresión del amor de Dios, es un regalo. Él toma nuestro lugar y como dice ahí, es por su gracia. Hay una gracia, es algo que no merecemos y que nosotros podemos recibir cuando creemos en lo que Jesús hizo en la cruz, entendiendo que yo por mi pecado estoy apartado de Dios, pero soy justificado gratuitamente. O sea, no hay nada que yo tenga que pagar. Y además, no hay nada con lo que yo pueda pagar lo que Él hizo en la cruz. Por eso es gratuito. No hay nada, no hay ninguna persona sobre este planeta que tenga algo con que poder pagar lo que Jesucristo hizo. Por eso dice que somos justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Y su gracia de qué habla? De su amor. De tal manera. Ese es el mensaje. Esas son las buenas nuevas. Y que hay una herencia. Hay un regalo que tampoco hay con qué lo pueda pagar el hombre y que no solamente son perdonados sus pecados, somos reconciliados con Dios, sino que tenemos vida eterna, porque hay una eternidad y esa es una verdad. Hay una eternidad, hay vida después de la muerte. Y Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esas son las buenas nuevas, que cuando las personas en sus últimos días
de su vida, muchos empiezan con una carga, con un peso, cuando se ven que ya no les queda más tiempo, ¿y qué va a pasar conmigo? Y viene esa preocupación, y más que preocupación, una angustia, porque aunque a lo mejor no entendieron, pero Dios puso algo en el hombre cuando lo creó, esa eternidad. Dios puso eternidad en el corazón y de alguna forma el hombre capta que hay algo más. Y sí lo hay. Y Jesucristo vino a dar su vida y salvarnos. Y eso Él lo hizo en la cruz. El Padre envió a su Hijo por amor y Jesucristo expresó su amor públicamente. En el libro de Filipenses, vamos a ir a Filipenses. Filipenses 2. Estamos hablando de las buenas nuevas. Es importante tenerlas presentes porque es hacia allá donde debemos ir. Que la gente conozca del amor de Dios. Que conozcan que no hay nada que uno pueda hacer para lograr llegar a Dios. No hay nada. Sino que Jesucristo ya lo hizo todo. Y lo único que necesita es que uno lo crea. Ese es el mensaje y no ha cambiado. Eso es lo que nosotros hemos de compartir. Eso es lo que en algún momento nosotros escuchamos. Vamos a ir a Romanos. Antes, en el libro de Romanos. Romanos 5, 8. Dice, mas Dios muestra. Dios no solamente habla, sino que Dios habla, pero también Él muestra de manera concreta. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ahí está el amor de Dios. Y acá viene la verdad. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios consiste en que Él, conociendo nuestra condición, conociendo que todos nos hemos apartado, conociendo que ni uno de nosotros merece estar con Él, su amor se extendió. Su amor Él lo hizo público y Él lo mostró a través de Jesucristo. Dios muestra su amor en que siendo aún pecador, estando en esa condición, Él no nos desechó. No dijo, Gabriel, tú has hecho esto, y podría seguir con lo que hice, y que no son cosas tan malas. Pero frente a Dios es pecado. Y el pecado me separa. Y no hay cómo pasar donde está Dios. Por eso es, por lo que hizo Jesucristo. Él toma el pecado, Él lo carga, y el que cree en Él es reconciliado con Dios. Esas son las buenas nuevas. Ese es el regalo. Y tenemos que hablarlo. Y yo sé, porque nos es difícil, a veces nos incomoda. Pero somos llamados a eso. Filipenses, capítulo 2. Jesucristo viviendo aquí en la tierra, caminando. Dice en Filipenses 2, versículo 6, el apóstol Pablo, hablando de él, dice acerca de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Importante, ¿ah? Jesucristo no estimó el ser igual a Dios. Para cuando la gente tenga duda y piensa que Jesús está un escalón más abajo, no, Jesucristo era igual
al Padre. Jesucristo es Dios. Y Jesucristo dice que no estimó el ser igual a Dios. Cuando Él viene, Él deja su posición, Él deja su lugar y se dispone a venir. Por eso dice, el cual no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo Dios. Vino aquí a servir. A veces son cosas que nosotros leemos y todo, pero Él no teniendo por qué hacerlo, siendo que Él es quien debe ser servido, Él se despojó de su condición de ser igual a Dios el Padre y vino. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta declaración es la declaración del amor de Jesucristo. El Padre nos amó y envió a Jesucristo. Y Jesucristo nos amó y se despojó y no se aferró a la posición que Él tenía de Dios soberano, sino que se humilló. Y además Él aceptó por amor a nosotros recibir la humillación, siendo escupido, siendo avergonzado delante de la gente, siendo menospreciado, cuando Él podría haber hecho así y consumirlos a todos. Pero Él vino a manifestar el amor. Ese es el sustento del reino de Dios, el amor de Dios expresado, junto con la verdad. Todos hemos pecado y necesitamos reconciliarnos con Dios. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que predicó Pedro, que predicó Pablo, que predicaron los discípulos y que hemos de nosotros compartir también. El amor de Dios nos reconcilia con Dios por medio del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay reconciliación con Dios. Pero cuando nos arrepentimos, recibimos gratuitamente, somos justificados, no por algo que podemos lograr hacer sino que es por lo que Dios hizo. Y eso es lo que la gente necesita escuchar, que hay un Dios que los ama. Por eso también oramos. No oramos porque hay que hacerlo. Sí hay que hacerlo, pero oramos entendiendo que la oración permite que Dios empiece a moverse, que cuando ustedes puedan hablar con las personas haya receptividad, que la gente pueda escuchar. Pero necesitamos ser de los que vamos. Y vamos a hacer algo. El próximo viernes, o sea, este viernes que viene, nos vamos a juntar, y estamos todos invitados, a las 7 de la tarde, en el acueducto, en el sector cercano donde está el Burger King, el McDonald's, y vamos a ir y nos vamos a juntar. Y vamos a ir a compartir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí lo vamos a ver. Pero vamos a ir. Y una de las cosas que puede ser una gran ayuda, vamos a llevar más de estas tarjetas. No digan, no, yo las voy a guardar para el viernes. No, ocúpenlas de aquí al viernes. Esa es la idea. Y después tener más. Porque probablemente hagamos algo que nos permita hacer algo para acercarnos a la gente y tener esta oportunidad de hacerlo. Y eso es. Jesucristo dijo, vayan. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir el viernes a las 19 horas, a las 7 de la tarde,
nos encontramos en el acueducto. ¿Ok? Para poder ir a sembrar. Y a lo mejor puede ser que vayamos y vamos a cosechar lo que otros sembraron. Amén. Señor, te damos gracias porque nosotros fuimos receptores de las buenas nuevas, de tu amor, de cuán grande amor, Señor, tú tienes por cada persona que vive en esta ciudad, en este país y en el mundo. Que tú, Señor, a pesar de ver que todos nosotros nos habíamos desviado y apartado, no nos desechaste, sino que en tu amor tú enviaste a tu Hijo, Jesucristo, y tú en tu amor te diste en la cruz, para que todo aquel que crea reciba perdón de pecado, sea reconciliado con el Padre y sea hecho hijo tuyo.